¿Qué tal, chicos? Les habla el profesor Jan Sarcoamani del curso de física del Centro Pre San Marcos. En esta oportunidad vamos a desarrollar la semana número 8 correspondiente a temas que últimamente se han agregado, que es el tema de cantidad de movimiento, impulso y choques. Así que comencemos con la teoría. Bueno, ya hemos visto la teoría de estos temas que son nuevos, así que va a ser importante reforzar toda esta teoría con los 8 problemas que tienes en tu material. Así que empecemos. Bueno, comencemos con las preguntas de esta semana número 8. Recuerda que los temas involucrados son temas que en los últimos años se han agregado, así que son temas que tal vez no vayas a encontrar problemas de nivel preuniversitario por ahí. No es fácil encontrarlos, así que va a ser muy importante que tú puedas atender a la solución de cada uno de estos problemas. ¿Listo? Así que comencemos. Problema 1. Dice lo siguiente. Una pregunta de verdadero y falso, mira. Respecto a la ley de gravitación universal, señale verdadero o falso según corresponda a las siguientes proposiciones. Primera proposición. Si dos cuerpos se atraen gravitacionalmente. ¿Qué significa que se atraen gravitacionalmente? Significa que la atracción entre estos dos cuerpos es debido a la masa de estos cuerpos. ¿Listo? Y luego me dicen, ¿el de mayor masa experimenta mayor fuerza? Profesor, a ver, hágame recordar, ¿qué se va a cumplir aquí? Entonces, tú debes recordar algo. Cuando dos cuerpos tienen masa, por ejemplo, masa m, y otro cuerpo tiene otra masa m minúscula, ¿listo? Y entre ellos hay una separación desde sus centros, entonces, debido a la presencia de la masa nada más, estos dos cuerpos se van a atraer, ¿listo? Pero la atracción es debido a la misma fuerza, o para ser más exactos, ¿no? A una fuerza que tiene la misma magnitud, pero direcciones opuestas. ¿Listo? A esta fuerza se le conoce como fuerza de gravitación universal. Y tú debes recordar que esta fuerza de gravitación universal es proporcional a una constante de gravitación universal. El producto de las masas dividido entre la distancia de separación elevado al cuadrado. Entonces, queda claro, creo que queda claro, que esta fuerza de gravitación universal se calcula en base a las masas. Pero no importa si uno tiene más masa que la otra. Date cuenta que las fuerzas de gravitación universal o fuerza gravitacional para ambas tienen el mismo valor. Es la misma prácticamente. Por lo tanto, la primera proposición obviamente es falsa, pues, ¿no? No porque tiene mayor masa tendrá mayor fuerza, ¿cierto? Así que la primera es falsa. 2. La constante G, obviamente la constante de gravitación universal, solo es válida para sistema solar. Eso es una duda que algunos tienen, ¿no? Algunos piensan que porque en la teoría se menciona que esto normalmente se aplica para cuerpos grandes como planetas o exoplanetas o por ejemplo por ahí cuerpos celestes, piensan que esta fórmula solamente se cumple para cuerpos que están dentro del sistema solar y no es así. Esta fórmula cumple para todos los cuerpos que están separados cierta distancia y tienen masa. Profesor, entonces, entre dos personas que tienen masa y están separadas una pequeña distancia, entre estas dos personas, ¿usted me puede decir si hay fuerza de atracción? Claro que sí. Entre dos personas en la Tierra existe una fuerza de gravitación universal debido a su masa. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que esa fuerza es muy pequeña, prácticamente cero. Por lo tanto, al ser prácticamente cero, no se percibe esa fuerza. Los cuerpos no sienten esa fuerza de atracción. ¿Listo, chicos? Pero no significa que la constante debe cambiar para eso. No. ¿Listo? Sigue siendo la misma constante, solamente que para cuerpos pequeños que están alejados del sistema solar, puede ser que no se cumpla, ¿cierto? Puede ser que sí se cumpla, pero el valor al ser muy pequeño no se considere a veces. ¿Listo, chicos? Así que, ¿la constante solo es válida para el sistema solar? No solamente para el sistema solar, ¿cierto? Así que cumple para otros cuerpos también. Así que, la segunda también es falsa. ¿Listo? Yo no puedo asegurar eso. 3. El descubrimiento de la ley de gravitación universal hecho por Newton confirma que las leyes de Kepler son correctas. Eso te debo mencionar que sí es correcto. ¿Listo? Kepler menciona algunas leyes, bueno, que son 3 leyes, pero relaciona periodos, relaciona áreas, trayectorias
Entonces, alguno dirá, profe, pero esa es una parte, una expresión matemática al parecer, por ahí, ¿no? Sí, la gran mayoría sí, gran parte de eso sí. Pero todo esto se comprueba a través de las leyes de Newton. Y para ser más exacto, a través de la ley de gravitación universal. Se llega a las mismas conclusiones, ya analizando la masa y las fuerzas entre los cuerpos. ¿Listo? Así que esto es muy, pero muy cierto. Así que la tercera proposición es verdad, verdadera. Entonces, podemos concluir que la respuesta para el problema número 1 sería la clave D, ¿cierto? Dadito. Continuando con los problemas de esta semana, resolvemos el problema número 2 y dice lo siguiente. Un objeto inicialmente en reposo, me escucha bien, inicialmente en reposo, explota, fragmentándose en dos partes de masa M1 y M2. Si el fragmento M1 adquiere el doble de energía cinética que el otro, pregunta, ¿cuál es la relación de masas? Asumir que dichas masas parten en dirección opuesta con respecto al punto de la explosión. Ya está. Entonces, el fragmento, el cuerpo va a explotar, el objeto explota, ¿cierto? Generando dos fragmentitos. Entonces, voy a tener que analizar el antes y el después. Antes de la explosión y justo después de la explosión. ¿Listo? Ahora, ¿por qué debo analizar eso? Porque al explotar este fragmento, por más que los cuerpitos o los fragmentos queden con movimiento, salgan con movimiento o con velocidad, debemos recordar que la cantidad de movimiento siempre se va a conservar. Entonces, cantidad de movimiento al inicio es igual a la cantidad de movimiento final. ¿Listo? Así que debo graficarlo. Ponemos por aquí, antes, después. A ver, antes tengo solamente un objeto, puede ser este. Listo, y después tengo dos fragmentos. Ya está. Y lo interesante es que te dicen que parten en direcciones opuestas. ¿Eso qué significa? Que uno puede estar a la derecha y otro a la izquierda. ¿Te parece? Y cada uno de estos fragmentos tiene su propia masa, masa 2 y masa M1. Listo. Entonces creo que ya tengo más o menos el esquema que necesito. Y yo diré, cantidad de movimiento antes es igual a cantidad de movimiento después. Entonces diremos, antes tenemos a un solo cuerpo. Pero date cuenta que si los fragmentos son masa 1 y masa 2, entonces este cuerpo sería masa 1 más masa 2. Y además, como parte del reposo, su rapidez, ¿cuánto es? La rapidez es 0. Profesor, si la rapidez es 0, entonces yo puedo decir que su cantidad de movimiento es 0, ¿sí o no? Claro que sí, claro. Obviamente, su rapidez va a ser 0. Ahora, si yo quiero calcular la cantidad de movimiento después, debo considerar cada uno de estos fragmentos. Y como cada fragmento tiene diferentes masas, lo más probable es que tenga diferente velocidad o rapidez, ¿sí o no? Claro que sí, cada uno tiene su propia velocidad. Entonces yo diré que la cantidad de movimiento del fragmento 1 sería la masa M1 por la velocidad 1, más la cantidad de movimiento del fragmento 2, que es la masa M2 por la velocidad 2. ¿Cierto? Claro que sí. Entonces, de aquí más o menos ya tengo una relación, ¿cierto? Ya tengo una relación. Una relación de masas y una relación de rapideces. Pero date cuenta que esto de aquí, B1 y B2, son velocidades. Son velocidades, así que tienen dirección. ¿Está? Para que más o menos entendamos la situación. ¿Está? Entonces, diré lo siguiente. Si las direcciones son opuestas, yo puedo decir que ambas están en el eje horizontal. Entonces, la velocidad 2 va a la derecha, es positiva, y la velocidad 1 va hacia la izquierda, es negativa. Entonces, puedo decir que la cantidad de movimiento 1 sería masa 1 menos velocidad 1, donde ese V1 ya no es velocidad, sino es la rapidez, solamente el valor, porque el signo lo estoy colocando al costado. Y lo mismo para el otro, ¿no? Sería más V sub 2. ¿Está? Al hacer esto, yo llegaría a la conclusión de que M1 por V1 es igual a M2 por V2. Y según el problema me están pidiendo la relación de masas. Entonces, masa 1 sobre masa 2 es igual a rapidez 2 sobre rapidez 1. Entonces, yo debo buscar la relación de rapidez. Porque si me piden relación de masas, es lo mismo que la relación de rapidez. Entonces, ahí va el otro dato. ¿Cuál es el otro dato? El otro dato es que la energía
del fragmento 1 es el doble que la energía cinética del fragmento 2. Entonces yo puedo decir que la energía cinética de 1, vamos a poner así, es igual al doble de la energía cinética del cuerpo 2. Y tú debes recordar que la energía cinética es en base a la masa y su rapidez, ¿cierto? Entonces diré, energía cinética es igual a 1/2 de la masa 1 por la rapidez 1 al cuadrado. Y para el otro cuerpo sería 2 veces 1/2 de la masa m2 por rapidez 2 al cuadrado, ¿cierto? Entonces, al tener esto, hacemos una pequeña simplificación, 1/2 se va, y despejo el valor de m1 entre m2, y tendría la relación siguiente, que es 2 veces b2 sobre b1 al cuadrado, 2 veces b2 entre b1 elevado al cuadrado. Y si te das cuenta, tengo otra nueva relación. Entonces, aquí ya tú tienes que empezar a decidir, pues, ¿no? ¿Dónde reemplazo todo? Tengo dos expresiones. ¿Qué voy a hacer? Entonces, lo más práctico es reemplazar lo que hemos encontrado aquí en la otra expresión. Entonces, tendríamos lo siguiente. Masa m1 sobre masa m2 es igual a 2 veces el cociente de rapideces al cuadrado. Pero el cociente de rapideces no es el cociente de masas. Claro, entonces el cociente de masas elevado al cuadrado. Si yo simplifico en cada lado masa 1 entre masa 2, un valor cuadrado sería, y te quedaría 1 igual a 2 por masa 1 sobre masa 2. Entonces, despejando nada más, llego a la conclusión que la relación de masas es 0,5, ¿no? 0,5, que viene a ser 1/2, ¿no? 1/2 o 0,5. Por lo tanto, nuestro problema número 2 sale una clave D también, la clave D. ¿Listo, chicos? Entonces, este problema ha sido de conservación de cantidad de movimiento y por ahí hemos recordado un poco acerca de la energía cinética también. Vamos con el problema número 3. A ver, en la figura se muestra el lanzamiento de una esfera de 0,5 kilogramos de masa. Si la velocidad de lanzamiento forma un ángulo de 53 grados con respecto a la horizontal, determine la cantidad de movimiento lineal de la esfera después de 7 segundos de su lanzamiento. Considere que la trayectoria de vuelo es una parábola. Profesor, debo calcular cantidad de movimiento. A ver, recordemos. La cantidad de movimiento es igual a masa por velocidad. Yo debo encontrar la velocidad. ¿Listo? Así que después de 7 segundos, ¿cuál será la velocidad? Entonces, puedo hacer una gráfica como esta, ¿no? Entonces, después de 7 segundos, el cuerpo puede estar aquí, por ejemplo, ¿no? Y si está ahí, tú sabes que la velocidad tiene dos componentes. Una componente horizontal y una componente vertical. Yo necesito esas dos componentes, porque en función de esas dos componentes nosotros representaremos la velocidad. Y eso tú ya lo sabes, pues, ¿no? ¿Cómo representar una cantidad en función de sus componentes? Ya lo hemos visto también en la semana número 2. Así que esa parte es como que recordando el tema de vectores. Profesor, ¿y cómo calculo los valores? Bueno, porque los valores sí se pueden encontrar ya del movimiento parabólico. Entonces, para hacer eso, obligatoriamente, nosotros vamos a descomponer. Ahí está. La velocidad inicial se descompone en dos valores, una horizontal y una vertical. Recordar, por los valores de 37,53, este valor de aquí sería como 30 metros por segundo y el de aquí de 40 metros por segundo. ¿Listo? Y ahora, como tú sabes, porque ya lo hemos recalcado varias veces, esa componente horizontal que vale 30 siempre va a ser el mismo, nunca va a cambiar su valor. Es decir, no importa si pasan 2, 3, 4, 5 o 6 o 7 segundos, esa componente horizontal siempre será la misma. Por lo tanto, profesor, ¿me está diciendo que aquí también es 30? Claro, aquí también es 30 metros por segundo. Ahora, debo encontrar la rapidez final. ¿Y la rapidez final cómo se encuentra? Aplicando esta relación, mira. Rapidez final es igual a, en el eje y obviamente, es igual a rapidez inicial más menos 2 veces, a ver, un error mío, más menos gravedad por el tiempo. Profesor, ¿la final cuánto será? La inicial, ¿cuánto es? 40, más o menos, profe.
el cuerpo está subiendo. Ponle menos, entonces. Gravedad que es 10, porque según el problema es 10. Por el tiempo, ¿después de cuánto tiempo te piden? 7. Por lo tanto, la componente vertical de la rapidez o velocidad sería menos 30 metros por segundo. Te estarás preguntando, profe, ¿qué significa el negativo? El negativo significa que el cuerpo está descendiendo después de 7 segundos. Entonces, ¿cuánto será su rapidez realmente? Será 30. ¿Listo? Será 30. Entonces, en función de esos dos valores, nosotros podemos encontrar la velocidad del cuerpo. ¿Se podrá encontrar esta velocidad? Claro, pero recuerda que para saber la velocidad debes saber dos valores. El valor horizontal y el valor vertical. Recuerda que al ser un vector deben tener un signo. Si va a la derecha, positivo. Si va hacia la izquierda, negativo. Y si es que va hacia arriba, positivo. Y si es que va hacia abajo, obviamente negativo. Entonces diremos, la primera componente que es horizontal, ¿qué signo le corresponde? Positivo, profesor, porque la componente horizontal va a la derecha. Y la segunda componente que va hacia abajo, si va hacia abajo, ¿qué signo le corresponde? Negativo, profesor, negativo. Así que pone menos 30. Entonces creo que queda más claro, ¿no? Ahora, para calcular la cantidad de movimiento diremos, la masa, 0,5. La velocidad tiene dos componentes, 30 y menos 30. Al multiplicarlo por 0,5 me queda 15 y menos 15. Unidades, kilogramos de la masa y metros por segundo de la velocidad. Y esa sería mi respuesta. Y la clave que tú debes marcar sería la clave barquito. Listo, chicos. Bueno, chicos, ya estamos en la pregunta número 4. Y haciéndote recordar que estos temas que estás viendo en esta semana número 8 son muy importantes porque corresponden a temas nuevos. Así que los problemas no son amplios. No hay problemas, no vas a encontrar muchos problemas por ahí, pues, ¿no? Entonces, así que los que veas, por favor, analízalos a profundidad. ¿Listo? Problema 4, dice lo siguiente. En la figura se muestra un péndulo simple de longitud de 50 centímetros y una masa oscilante de 2 kilogramos. Si se suelta desde la posición A, determine la magnitud de la cantidad de movimiento del péndulo en el instante que se encuentran a 5 centímetros de su posición más baja durante su movimiento. ¿Listo? Desprecie todo tipo de fricción durante el movimiento. A ver. ¿Listo? Entonces, debo analizar en esta posición A y en otra posición. Y justo ese instante se encuentra a 5 centímetros de su posición más baja durante el movimiento. A ver, más o menos vamos a graficar su posible movimiento, ¿no? ¿Cómo sería el movimiento de este péndulo? Entonces, date cuenta que el movimiento del péndulo es como si fuera una trayectoria circular. ¿Listo? ¿Está? Y el cuerpo puede estar por acá. Esta es la posición más baja, pero me dicen que analice a 5 centímetros de la posición más baja. Bueno, debe ser un poquito más arriba entonces. Ahí está. Vamos a imaginar que es por acá. ¿Listo? De tal manera que si yo trazo una distancia de aquí a acá, esta distancia entre estos dos segmentos, ¿cuánto debe ser? 5 centímetros. ¿Ya está? 5 centímetros. Más o menos ya tengo esta distancia. 5 centímetros. ¿Te parece? Ya está. Ahora, si me piden en ese punto, yo debo calcular la rapidez en ese punto. O la velocidad para ser más exacta, ¿no? ¿Cuánto será la velocidad? Profesor, pero ¿cómo yo calculo la velocidad en este punto? Que está a 5 centímetros de la posición más baja. Aquí, vamos a ponerle un punto, ¿ya? Vamos a ponerle una letrita. Imaginemos que este punto es el punto B. Entonces, debo saber la velocidad en el punto B. O la rapidez, tal vez, ¿no? Porque recuerda que me están pidiendo solamente la magnitud. Así que, al parecer, solamente es necesario la rapidez. La rapidez por ahora. Entonces, ¿cómo podría calcularlo? Entonces, como el cuerpo se está moviendo libremente al parecer gracias a una cuerda, y la cuerda forma 90 grados con el movimiento del cuerpo, entonces no genera trabajo. Y la única que genera trabajo sería el peso. Pero el peso es una fuerza conservativa. Así que yo puedo decir lo siguiente. Yo puedo mencionar o decir que la energía mecánica en A es igual a energía mecánica en B. ¿Sí o no? Son iguales.
¿Está? Pero recuerda que siempre que tú analices energías mecánicas debes colocar un nivel de referencia. Así que yo voy a colocar mi nivel de referencia justo en B. ¿Y por qué en B, profesor? Porque justo en B ya no habría altura, así que no habría energía potencial gravitatoria, solamente habría cinética. Ahora, tendría que encontrar a qué altura se encuentra el punto A, ¿cierto? ¿A qué altura se encuentra este punto? ¿Cierto? Necesito saber la altura ahora. Entonces, para eso, mira lo que voy a hacer. Voy a trabajar en este triángulo. Y en este triángulo diremos, como el ángulo es 37 y acá es 53, creo que el valor de 50 centímetros se puede calcular, ¿no? Se puede descomponer en 40 centímetros y 30 centímetros. Entonces, todo este segmento es 30. Pero como hasta el punto más bajo debe ser 50 porque es la longitud de la cuerda, y como la parte de aquí de abajo es 5 centímetros, entonces para complementar todo eso debe ser 5 centímetros aquí y 5 centímetros aquí, ¿no? Ahí están tus 50 centímetros. Entonces, el punto A está a 5 centímetros del nivel de referencia. Entonces ya tengo las alturas. Ahora, ¿qué más? Debo analizar en energías. ¿Qué energías son posibles? La cinética y la gravitatoria. En el punto B ya no analicé. En el punto A, la gravitatoria es en base a la altura de 5 centímetros. Pero también debes recordar que el problema te dice que se deja caer. ¿Listo? Si se deja caer, se suelta. Entonces su rapidez inicial, ¿cuánto es? Es 0. Entonces creo que ya tengo todo lo necesario. Porque en el punto A solamente habría energía potencial gravitatoria, que es igual a masa, gravedad y altura. Y en el punto B solamente habría cinética, masa, 1 medio de la masa por rapidez al cuadrado. Donde te das cuenta que la masa no era muy importante. ¿Listo? Entonces encontraríamos la rapidez. Entonces la rapidez es igual a raíz de 2 veces gravedad por la altura. ¿Cuánto es la altura? Porque la gravedad es 10. ¿La altura cuánto vale? 5 centímetros. ¿Y 5 centímetros no es 5 sobre 100? Bueno, sí, pues. Y dime, ¿y todo esto no te sale 1? Sí. Entonces la rapidez del cuerpo va a ser 1 metro por segundo. Esa es la rapidez nada más. Entonces, ahora vamos a calcular la magnitud de la cantidad de movimiento. Tú debes saber que la cantidad de movimiento es igual a masa por la velocidad de un solo cuerpo. ¿Listo? Como se trata de un solo cuerpo, si yo quiero la magnitud, entonces la magnitud es igual a la masa por la magnitud de la velocidad. Y eso es rapidez, ¿no? ¿Cuánto es la masa según el problema? 2 kilogramos. ¿Cuánto es la rapidez? Es 1. Por lo tanto, tu respuesta, ¿cuánto será? 2 kilogramos metros por segundos. Entonces, la clave para este problema número 4 sería la B. Pues. La clave sería la B. Listo, chicos. Ahora resolveremos el problema número 5. Y dice lo siguiente. En la figura se muestran dos esferas A y B, de masa de 2 kilogramos y 3 kilogramos respectivamente, moviéndose sobre una superficie horizontal lisa, de tal manera que sufren una colisión perfectamente inelástica. ¿Qué significa inelástica? Que se pierde energía cinética en el proceso. Se pierde energía. Determina rapidez de la esfera B inmediatamente después de la colisión. Después de la colisión. ¿Está? Entonces, el sistema tiene un choque perfectamente inelástico. Sabemos que se pierde energía cinética, pero no solamente ocurre eso. Cuando el choque es perfectamente inelástico, significa que después del choque los dos cuerpos quedan juntos, unidos. Quedan unidos. Entonces, al quedarse unidos, si me piden la rapidez de la esfera B, será la misma rapidez de la esfera A, ¿no? Porque están juntos. ¿Te das cuenta? Entonces, yo diré, este es el antes, y ahora graficaré el después. ¿Listo? El después sería cuando los dos estén pegados. A y B se pegan. Ahora, tú te estarás preguntando, si los dos se pegan, se quedan quietos, se van a la derecha, se van hacia la izquierda, ¿qué pasa?
Bueno, yo sinceramente no lo sé, porque deberías analizar cómo son las velocidades y las masas, ¿no? Analizar la cantidad de movimiento para ver cuál es el posible movimiento. Y eso nos puede tardar un poquito. Y tal vez, analizando eso, ni siquiera lleguemos a una conclusión muy segura. Así que lo que voy a hacer yo es solamente considerar que el cuerpo se mueve con cierta rapidez final. ¿Listo? Con cierta velocidad o rapidez. Al final de la operación, como yo voy a trabajar con vectores, ese resultado me va a dar la dirección, es decir, me va a dar el signo. Si el signo final es positivo, entonces se mueve a la derecha. Si el signo final es negativo, es porque se está moviendo hacia la izquierda. Date cuenta que el problema ya te da la solución, pues, ¿no? Te va a dar solito la solución. ¿Listo? Entonces diré, cantidad de movimiento antes es igual a cantidad de movimiento después. Antes de la colisión, ¿quiénes tienen cantidad de movimiento? Los dos cuerpitos. Por lo tanto sería masa de A, que sería 2 kilos. Bueno, vamos a ponerlo. Masa de A por la rapidez de A, bueno, la velocidad de A, más masa de B por la velocidad de B. Igual a masa de A más masa de B, porque están juntos, unidos los dos, por la velocidad de ambos. Y reemplazaré. La masa de A es 2 por la velocidad de A. Date cuenta que la velocidad tiene signo, así que colócale el signo, por favor. Como va a la derecha sería más 10. Más la masa de B, que sería 3, por la velocidad de B. Pero B va hacia la izquierda, entonces ponle menos 4. Igual a la suma de masas, que es 2 más 3, por la velocidad. Operando un poquito sería 20 menos 12 igual a 5V. 20 menos 12 es 8. 8 es igual a 5V. Entonces puedo llegar a la conclusión que V como velocidad es igual a más 1,6 metros por segundo. Y como rapidez es simplemente 1,6 metros por segundo. Por lo tanto, nuestra pregunta número 5 tiene una clave B, barquito. Entonces nos damos cuenta que este problema no es complicado. No es complicado, chicos, el tema. ¿Listo? Pero como es un tema nuevo, tal vez a alguno le puede costar un poquito tratar de decidir cuál es lo mejor, ¿cierto?, para la solución. O identificar si la solución es con este tema o con otros. Eso tal vez es la dificultad. Porque en la parte operativa o las fórmulas o las relaciones que se usan no son muy complicadas. Si te das cuenta, el problema ha sido sencillo. Solamente que tengo que hacer un análisis de lo que ocurre, ¿no? Y eso es en base a la información que nosotros te brindamos, ¿no? Por ejemplo, acá el dato más importante es que el choque es perfectamente inelástico. Y eso ha sido fundamental. Si el problema te hubiera dicho que es un choque inelástico, ¿tú pudieses haber hecho eso? No. Solamente se hace eso cuando es perfectamente inelástico. ¿Listo? Entonces, la pregunta creo que está clara. ¿Listo? Así que continuemos. Pregunta número 6. Dice lo siguiente. El principio de conservación de la cantidad de movimiento consiste en que la suma de las cantidades de movimiento de dos cuerpos en interacción se conserva invariable. Es decir, que no cambia la cantidad de movimiento del sistema, pues, ¿no? La suma de las cantidades de movimiento queda constante, ¿no? Aunque las cantidades de movimiento de los cuerpos varíen. Es decir, que sus cantidades independientemente van a variar. Pero como están interactuando entre ambas, el sistema, juntas ambas, al final debe ser el mismo, debe ser constante. Ya que sobre cada cuerpo actúan las fuerzas de interacción. ¿Listo? Date cuenta de eso. A ver, si un rifle de 5 kilogramos de masa dispara un proyectil de masa de 15 gramitos con una rapidez de 600 metros por segundo, determine la velocidad de retroceso del rifle. Bueno, a ver, más o menos para que podamos entender qué es lo que está ocurriendo aquí. ¿Listo? Cuando se dispara un arma de fuego, las armas de fuego al inicio están compuestas de dos cosas. De la pistola misma y de las balas que van a salir. Pero date cuenta que al inicio esos dos están en reposo, están quietos. Entonces podemos decir que su cantidad de movimiento es 0, ¿cierto? Pero luego de disparar, generándose ya las fuerzas de interacción entre ambas, luego de disparar, la bala sale hacia adelante. Entonces si la bala sale hacia adelante, entonces está adquiriendo velocidad, está adquiriendo cantidad de movimiento.
Pero recuerda que la cantidad de movimiento del sistema, que viene a ser la pistola y la bala, debe ser invariable, no debe cambiar. Entonces, si la bala adquirió una cantidad de movimiento positiva, para poder mantener ese equilibrio, ¿qué debe pasar con el rifle o la pistola? Debe adquirir una cantidad de movimiento negativo. Y de esa manera se compensa. ¿Listo? Y eso en la vida real, ¿cómo se refleja? Con una rapidez de retroceso, con un movimiento brusco hacia atrás. Por eso, a veces cuando se dispara, la pistola parece que te rebota, ¿no? Que te empuja hacia atrás. ¿Listo? Esa es la fuerza de retroceso. Y más si es un arma de largo alcance, ¿no? La fuerza de retroceso normalmente es mucho mayor. ¿Listo? Mucho mayor. Es decir, que siempre va a haber una fuerza de retroceso. ¿Listo, chicos? Reflejado mediante una velocidad de retroceso. Así que, ¿qué voy a hacer yo en este tipo de problemas? Siempre se trata de graficar el antes y el después. ¿Listo? Así que este problema no va a ser una excepción. Antes y después. Miren. Entonces, para poder guiarnos, vamos a hacer una pequeña gráfica. Entonces, vamos a tener ahí nuestro rifle. ¿Está? Y dentro de ese rifle, vamos a tener una bala. Ambas tienen su propia masa, pero ambas tienen una rapidez de 0. ¿Cierto? Para la bala y para el rifle, la velocidad va a ser 0. Ahora lo que debo hacer es graficar el después. Luego de disparar, la bala va a salir con cierta rapidez. Entonces tendríamos al rifle. Ahí está. Listo. Y tendríamos a la bala. Listo. La bala tendría una rapidez de 600, como menciona el problema. Y el rifle tendría una rapidez de retroceso, que yo no sé cuánto vale. ¿Listo? Ahí está. Entonces lo que debo plantear es la cantidad de movimiento que el cuerpo o el sistema tuvo al inicio es igual a la cantidad de movimiento que tiene al final, ¿no? Entonces, plantearemos lo mismo que hemos planteado en los anteriores problemas. Cantidad de movimiento antes es igual a cantidad de movimiento después. Ahora, debes identificar bien quiénes tienen movimiento al inicio y quiénes tienen movimiento al final. Eso es muy importante, porque recuerda que el movimiento está regido por la velocidad. Y la velocidad siempre se debe considerar con todo y signo, con dirección, así que eso es muy importante. Profesor, al inicio ninguno de los dos tiene movimiento, así que su cantidad de movimiento antes debe ser 0. Pero después los dos tienen movimiento, entonces habrá cantidad de movimiento de la bala y del rifle. Entonces podemos decir, cantidad de movimiento de la bala sería masa de la bala por la velocidad de la bala, más la cantidad de movimiento del rifle sería masa del rifle por la velocidad del rifle. Ya está. Dime, según el problema, ¿cuánto es la masa de la bala? Dice 15 gramos, pero debes recordar que debe estar en kilogramos. Entonces lo divido entre 1000 por 600. Ah, pero 600 es rapidez. Como yo estoy considerando que está yendo a la derecha, voy a colocarle más 600. Luego sigo. Masa del rifle. ¿Cuánto es la masa del rifle? Según el problema es 5. Por la velocidad de retroceso. Como yo no conozco la velocidad de retroceso, lo dejo tal como está. Al final el problema me debe indicar que esa cantidad es negativa. Solito va a salir. Te vas a dar cuenta que solito va a salir. Ahora opero un poquito. Un 0, dos ceritos se van. Un 0, dos ceritos se van. ¿Listo? Por aquí puedo reducir un poco más, ¿no? Puedo sacar la mitad, 3, mitad 5. Quinta 1, quinta 3. Por lo tanto, me estaría saliendo 0 igual a 9 más 5 veces la velocidad del rifle. Entonces, puedo decir que la velocidad del rifle es igual a menos 9 quintos, ¿cierto? Y menos 9 quintos tú sabes que es menos 1,8 metros por segundo. ¿Qué significa el negativo? Significa que el rifle está yendo hacia la izquierda. Por lo tanto, la velocidad, bueno, acá te dicen que la velocidad del rifle es, bueno, si te dicen velocidad, debe ser con signo negativo. Pero al parecer, hubo un pequeño error y te están pidiendo realmente la rapidez, porque la rapidez es solamente 1,8 metros por segundos. ¿Listo? Ya está, chicos. Entonces, ya me queda claro más o menos dónde, en qué método o en qué caso vamos a aplicar esto de aquí. Pregunta número 7.
Un patinador de masa de 40 kilogramos se mueve con una rapidez de 4 metros por segundo e igual a otro de masa de 60 kilogramos que se mueve con una rapidez de 2 metros por segundo en la misma dirección y choca con él. Esto es decir, que el que va más rápido chocará con el que va más lento, ¿no? Si los dos patinadores permanecen en contacto, ¿cuál es la rapidez final? Ya está. Al parecer este problema es muy, pero muy similar al problema que hemos visto hace un momento de los bloques que impactan y se quedan pegados, ¿no? Porque se generó un choque completamente inelástico. Así que, atentos por favor. Grafiquemos siempre el antes y el después. A ver, grafiquemos al primer patinador. Ahí está. Y por aquí al segundo patinador. Patinador A y patinador B. ¿Listo? El primer patinador va a estar con una rapidez de 4. Y este es el que va a chocar con el otro patinador, que tiene una rapidez de 2. ¿Listo? Luego del impacto, dice que permanecen juntos. ¿Ya está? Entonces, de alguna manera, ellos permanecen pegados, ¿no? Juntos, unidos. Imaginemos así. A y B. ¿Ya está? Quedan pegados. Se agarran mutuamente para no caerse, pues, ¿no? ¿Listo? Por lo tanto, dime hacia dónde es el posible movimiento. Alguno podría decir que debe ser a la derecha. Ya está. Voy a considerar ese posible movimiento. Ahora, ¿qué se va a cumplir? Por más que los cuerpos se choquen mutuamente o el choque sea completamente inelástico o completamente elástico, lo que nunca va a cambiar es esto de acá. Que la cantidad de movimiento antes y la cantidad de movimiento después, ¿cómo deben ser? Iguales, profesor, deben ser iguales. Entonces, tú debes identificar quiénes tienen movimiento antes y quiénes tienen movimiento después. Entonces, identificamos. Antes, ¿quiénes tienen movimiento? Los dos, profesor. Entonces, cada uno de ellos tiene su propia cantidad de movimiento. Sería masa de A por la velocidad de A y masa de B por la velocidad de B. Y después, como permanecen juntos, la masa estaría unida, ¿no? Entonces, suma de masas por la velocidad del movimiento de ambos juntos. Reemplazo el valor de la masa. Para el primero sería 40. Pero recuerda que debo reemplazar la velocidad. Y cuando tú reemplazas velocidad, debes indicar la dirección. Según la gráfica, la velocidad de A es positiva. Pero para B, también llegamos a la conclusión que es positiva. Porque va en la misma dirección. Así que sería masa de B, que es 60, por la velocidad de B, que es más 2 también. Ahora, suma de masas, 40 y 60, por la velocidad. Ahora, la parte operativa es lo más sencillo que hay, creo, ¿no? Porque 40 por 4 es 160. Y 60 por 2 es 120. Y obviamente 40 más 60 es fácil, ¿no? 100. Operando un poquito me queda 280 igual a 100 veces la velocidad. Entonces, llegamos a la conclusión que la velocidad es igual a 2,8 metros por segundo, pero con signo positivo. Como el problema me está pidiendo la rapidez, creo que queda claro que la rapidez, ya sin signo, es igual a 2,8 metros por segundos. Entonces, el problema número 7 tiene la clave A. Y llegamos al problema número 8. Y dice lo siguiente. Si una colisión inelástica es aquella en la cual parte de la energía cinética cambia en alguna otra forma de energía en la colisión, un cuerpo de masa de 30 kilogramos se mueve con una rapidez de 3 metros por segundo e iguala a otro cuerpo de masa de 50 kilogramos que se mueve con una rapidez de 1 metro por segundo en la misma dirección y choca con él. Y permanece en contacto con una rapidez de 1,75. Pregunta, ¿cuánta energía cinética se pierde? A ver, un momentito. ¿Hemos leído bien? Este problema número 8 ¿no es prácticamente lo mismo que en el problema 7? Con la diferencia es que ahora sí te dan las velocidades, sí te dan las rapideces de ambos casos, antes y después, ¿sí o no? Entonces, ¿qué me están pidiendo? Es que al ser un choque inelástico, el antes y el después tienen diferentes energías cinéticas. Profesor, pero ¿sus cantidades de movimiento no eran iguales? Sí, son iguales, tranquilos, sí son iguales.
Pero lo que quiere el problema es que tú calcules cuál es la diferencia de energías cinéticas. La vas a calcular antes y después, ¿te parece? Así que diremos, una gráfica siempre nos va a ayudar. Así que grafiquemos el antes y el después. A ver, graficamos un cuerpo A y un cuerpo B. Y luego colisionan los dos. A y B. A y B se mueven en la misma dirección. A con una rapidez de 3 y B con una rapidez de 1. Por lo tanto, ahora juntos se moverán en una sola dirección, que sería con un valor de 1,75 metros por segundo. Así que diré lo siguiente. Energía cinética antes es igual a energía cinética del cuerpo A, que es un medio de la masa de A por la rapidez de A al cuadrado, más la energía cinética de B, un medio de la masa de B por la rapidez de B al cuadrado. Y diremos lo siguiente, este es un medio de la masa de A, y la masa de A, ¿cuánto es? 30, por la rapidez de A, que es 3 al cuadrado, más un medio de la masa de B, que sería 50, por la rapidez de B, que sería 1 al cuadrado. Operando, a ver, me quedaría en 30 sobre 2, 15, y 15 por 9, más un medio de 50 sería 25. A ver, 15 por 9 al final me sale 135, y más 25 sería 160. Ahí está. Entonces la energía del sistema antes del choque, antes del impacto, es 160 joules. Lo mismo, pero con los valores después. Después será un medio de la masa del sistema, que es la masa de A por la masa de B, por la rapidez del sistema al cuadrado. Un medio de suma de masas. Profe, la masa de A es 30, la masa de B es 50, la suma es 80, por la rapidez de B, del sistema, disculpa, después del choque, es 1,75 elevado al cuadrado. ¿Listo? Aquí la operación es un poco más compleja por ese 1,75 al cuadrado, pero operando todo esto te va a salir un valor de 122,5 joules. Por lo tanto, notamos claramente que entre estos dos resultados hay una pequeña variación. Por lo tanto, la variación la voy a encontrar de esta manera. Esa variación de energía es igual a 160 menos 122,5. Y esto es igual a 37,5 joules. Entonces, nuestro problema número 8 me sale la clave avión, pues, ¿no? Y con eso hemos terminado los 8 problemas de esta semana número 8. Listo, hemos terminado estos 8 problemas, esperemos que se haya reforzado un poco la teoría, pero no olvides que tú debes reforzar un poco más en casa. Así que ya tienes 7 problemas más para poder reforzar todo esto. Nos vemos, hasta la siguiente semana.